colección significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días. Estamos hoy en el espacio Sábado del Libro, organizado por el Instituto Cubano del Libro y por el Ministerio de Cultura. En esta oportunidad estamos invitados los organizadores de la editorial Gente Nueva con escritores de diferentes generaciones, pero ambos pertenecientes al catálogo de nuestra editorial. Nos acompañan también una colección que en los últimos años se ha caracterizado por su alto gol estético y su bien cuidado concepto de presentación, la colección Homenajes. Contamos con la presencia de Enrique Pérez Díaz, escritor, director del Observatorio del Instituto Cubano del Libro y un destacado promotor de la literatura escrita para niños y jóvenes. También contamos con la presencia de Malena Salazar, joven autora que últimamente ha alcanzado importantes premios en concursos nacionales. Buenos días. Buenos días. Primeramente quisiera comenzar empezando por una idea que me resulta imprescindible. Establecer los antecedentes que permitieron el surgimiento de la colección Homenaje. Bueno, esta colección surgió la idea alrededor del año 2009, aunque en realidad Esteban Llorach y yo teníamos el proyecto de hacía muchos años de que en Gente Nueva debía existir una colección que abordara de manera crítica la obra de todos los autores cubanos, sobre todo bueno, partiendo de su jerarquía, de su trascendencia en el panorama literario y editorial. En el año del centenario de Dora Alonso se hacen los primeros libros dedicados justamente a Dora Alonso, salió un bloque de 5 libros, y a partir de ahí el propio formato de esa colección son libros voluminosos, como puedes ver, en el formato de 151 por 228, profusamente ilustrados, con valoraciones, etc. A partir de ahí ya se fueron incluyendo otros autores. En 2 momentos la colección cambió de diseño, es decir, se convirtió de centenario a homenaje y después se hizo otro diseño que ya adquirió este tipo de formato que ven ahora. Es una colección donde tratamos siempre de darle cabida a los autores que ya tenían una larga tradición en las letras. Por eso, además de Dora y Nercy Felipe, se publicó a Remén Capote, a Mirta Yáñez, Julia Calzadilla. Bueno, podríamos seguirte acercándonos ya en otras generaciones. En estos momentos está por salir, está pendiente la obra de una escritora como Esther Suárez Durán, que es además de narradora, dramaturga. Debo decir que en el caso de figuras como Nercy y Dora se publicaron en un mismo año varios libros porque eran atendiendo a fechas especiales de la biografía de ambas, ¿no? Y la colección ha abordado no solo narrativa, también poesía, teatro. Dora Alonso se publicaron todas las obras de ella de Pelusín del Monte. Pienso que se ha logrado mantener a lo largo de los años el perfil de la colección, lo cual es de agradecer en la editorial, y que siempre son libros muy voluminosos que siempre se vieron con la utilidad de que pudieran ser consultados por los bibliotecarios, los pedagogos, es decir, todo, no solo el público lector general, sino un público más especializado que encontrara ahí todo lo que se pudiera decir en ese momento del autor. Bueno, salió también Luis Cabrera, se preparó, está por salir también una dedicada a Magali Sánchez, Ochoa, es decir, se fueron abordando distintos géneros y distintas generaciones. Yo estaba pensando que una colección imprescindible, se ha vuelto imprescindible fundamentalmente para el estudio en el Instituto Pedagógico Enrique José Barona, así también como en las escuelas pedagógicas Salvador Allende, Eduardo García Delgado, y entre otras también se imparte la asignatura de educación artística, pero también de literatura infantil, y estos libros son imprescindibles para la consulta. Por eso me llama la atención, Enrique, la salida de este título, El alma de los Cayos Salvajes, que se inserta en el panorama literario actual con una característica muy fundamental que es el tratamiento de la naturaleza, que es un poco como que tiende a ser mediador entre los libros que, como tú bien sabes, se adentran en las temáticas de corte social o temáticas de otros tipos de ficción, ya sea fantasía o ciencia ficción propiamente dicha. Vemos un libro donde la naturaleza juega un papel importante. ¿Qué me podrías decir de ese título? Bueno, Ibrahim Doblado del Rosario fue un narrador, básicamente, era poeta también, publicó varios libros de poesía para adultos. Era un narrador muy particular. Él se da a conocer en una de las primeras ediciones del Premio La Edad de Oro
con un volumen que se llamaba Relatos de Turiguanó. Él era un espirituano que se adaptó a avileño, es decir, él amaba todo el callerío del norte de Cuba y fue a residir allí durante mucho tiempo. Y era un hombre que hizo de ese paisaje el motivo principal de su inspiración creativa. Él publicó indistintamente, estuve bastante implicado con él en distintos momentos de su vida. Él publicó siempre libros que abordaban la realidad de Turiguanó, vinculando ese tema clásico en la literatura latinoamericana que han tratado tantos grandes narradores, como que es la lucha esa entre lo aparentemente civilizado y lo bárbaro que tiene la famosa barbarie, ¿no? Entonces, sus novelas y noveletas y libros de cuentos también siempre van por ahí. La única diferencia que lo hace distinto, por ejemplo, de la Dora Alonso de Thierry Nerme, o de los libros de Rómulo Gallego, o de la propia narrativa para adultos de Horacio Quiroga, son autores también que se sumergieron en su mundo campestre, de selva, etcétera, es que sus personajes básicamente eran niños, es decir, eran los niños frente a ese contexto, los niños en una familia de monteros, de leñadores, de hombres que construían hornos con el mangle, etcétera, y entonces él se sumergía en todos sus libros como Estampida, los relatos de Turiguanó, El regreso a Romano, El viaje a Romano, El regreso a Romano, que es otro, Sueña, Miguelito Sueño, que son los que están contenidos ahí. Él abordaba toda esa realidad. No era una literatura muy popular en su tiempo, él fue un hombre, yo diría que no muy valorado por su trabajo, y por eso Gente Nueva, que ya había publicado varios de sus libros y donde él se dio a conocer con este premio La de Oro, como te decía, decidió hace años, este es un libro que lleva tiempo en poligrafía, preparar esa edición homenaje. Ya a mí se me encomendó la tarea. Yo defendí mucho el libro, lamentablemente él nunca pudo ver su libro. Bueno, por ejemplo, con Caicés sí pudimos regalarle su edición homenaje antes de que falleciera, pero él no tuvo la dicha de ver este libro. Y yo recuerdo que cuando hablábamos del proyecto del libro, estábamos en una feria en Morón, que organizan los compañeros de cultura allá del libro en el centro de Morón, y la Fundación Nicolás Guillén, que es muy activa, Larry Morales y su esposa Lina Leiva. Y yo tuve la oportunidad de visitar los cayos donde se desarrolla toda la obra de Ibrahim. Estuvimos en el Cayo Turiguanó, hicimos una feria, hicimos un desfile de moda donde los modelos llevaban libros. Era una cosa muy original. Y yo tuve una frase que ellos siempre recuerdan, y es que yo dije, a mí me parece sentir a Ibrahim vivo en este ambiente, porque es que estaba tan metido que había preparado la edición homenaje y decía, es que siento Ibrahim, lo oigo, en cualquier momento se me aparece Ibrahim aquí. Y realmente fue una persona muy diferente, un narrador muy auténtico, un hombre muy comprometido con su literatura. Es decir, no era la persona que trabaja ni para un mercado, ni para tener contento un editor. No, Ibrahim iba todo lo contrario. Él desafiaba a cualquiera, pero su literatura tenía que ser como él creía. Yo creo que es un merecidísimo homenaje. Ibrahim, donde estés, recibe tu libro con el mismo cariño que Gente Nueva lo ha preparado, y que al público le puede resultar muy interesante conocerlo, y los investigadores, como tú Con decías. toda seguridad, estaba pensando que los profesores pueden apoyarse en este libro para trabajar diferentes valores vinculados, teniendo en cuenta el niño con su relación con la naturaleza. Los animales, con toda la protección de la flora, de la fauna. Yo creo que es un La libro que tarea va de vida hacia eso, es importante. tangencialmente, pero va hacia eso. Bueno, dentro de las novedades de este año, la editorial Gente Nueva tiene otro título perteneciente a la colección Homenaje. Corresponde ahora hacerle un breve comentario sobre el título Ángel de Otoño, de la autoría de Enrique Pérez Díaz, presentado por Malena Salazar. Bueno, Enrique Pérez Díaz llegó a mí cuando yo tendría alrededor de 10 años a través de Escuelita de los Horrores. Yo tenía 15. Recuerdo que mi abuelo llegó un día a la casa, mi abuelo, que en paz descanse, era el que me alcanzaba siempre los libros, me mantenía vivo ese espíritu de lectura, y llegó un día a la casa con un ejemplar de Escuelita de los Horrores, un poco raído, o sea, libros de estos que la gente le tiene mucho cariño porque lo ha leído varias veces, y me dijo, léetelo rápido porque no es nuestro, o sea, no es para que te lo quedes, tenemos que devolverlo. Recuerdo que me lo leí 3 o 4 veces antes de devolverlo, o sea, yo leo muy rápido. El que me conoce lo sabe. Y me lo leí 3 o 4 veces porque no podía parar de devorar este universo fantástico, además de un autor cubano cuando estaba acostumbrada a leer autores extranjeros.
y me pareció maravilloso. Así que cuando Enrique Pérez Díaz, un autor con el que yo crecí, me pide que presente su libro homenaje, imposible decirte que no. Imposible. Creo que fue, sí, quiero hacerlo, quiero presentar tu libro. Ya estaba Sí, maldecida ya. por Escuelita. ¿Qué tenemos en Ángel de Otoño? 5 novelas cortas y un cuento que cierra y le da título a esta edición. Yo quiero también sumarme al criterio de Malena. En Enrique Pérez Díaz hemos tenido Voy a ponerlo diferentes por el libro escritores porque- de diferentes generaciones. No, Un maestro, un descubridor, una persona que ha dicho que ha apostado por nosotros en muchos momentos. Dios mío, ahora te digo por el Me imagino que momentos también de confrontaciones, ¿no? Para entre diferentes criterios. Y es importante su obra, su presencia dentro del panorama literario cubano. Tenemos en la obra de Enrique Pérez Díaz un paradigma fundamental, principalmente por el tratamiento de los temas complicados. Voy a apoyarme en el propio libro para decir correctamente los títulos de las 5 novelas y el cuento que cierra la edición y le da nombre. También, con permiso, voy a tomar de aquí. Tenemos como primera novela Los misteriosos buhoninos del bosque. Ya habrán preguntas sobre eso. El escondrijo, El llanto de los gigantes, Tres dragones mágicos y finalmente Ángel de Otoño. Si algo me llevé de estas novelas fue una impresión general de que Enrique toca la literatura infantil como es. Él va siempre de forma directa a hablar con los niños de sus propios problemas sin esconderlos. Toca también este tema ecológico. En tu obra siempre está presente la naturaleza, en especial los animales. Y ya te anunciaba que te iba a preguntar por los buhoninos. ¿Qué relación hay con las lechuzas? Bueno, eso es, no sé, bastante raro. Yo muy pronto en mi vida tuve admiración por dos animales principales. He tenido animales de todo tipo. Hasta tuve una lechuza, ¿no? Tengo que confesarlo que tuve una lechuza que llegó volando una vez a un balcón de mi casa y la guardamos ahí en un contenedor, porque era poco sociable realmente. Una lechuza grandísima. Pero bueno, ya la dejamos que se fuera cuando se había recuperado de sus penurias, porque realmente no se adaptaba mucho ¿Pero a qué nosotros. tenía? No sabemos, nunca supimos lo que tenían, pero por animales he tenido de todos, alcatraces, porque vivía cerca de un taxidermista, entonces poco tiempo antes de que él acabara con los animales, yo los defendía, trataba de salvarlos. Es decir, he tenido todo tipo de experiencia. Pero la lechuza y el gato especialmente son como animales que siento de alguna manera totémicos por toda su simbología en el mundo de las propias letras y de la mitología, etcétera. Y esto de las lechuzas a mí me entró de pronto por el símbolo clásico ese que existe de Minerva, que la lechuza es un poco el animal de la sabiduría. Y este es un libro, este primero, como habrás visto, que es bastante intertextual, que está todo el tiempo hablando de personajes literarios, y es un libro que trata de un tema como lo que es la quema de libros. Es decir, es un libro donde de pronto hay unos niños que son testigos de una quema de libros, algo muy propio de las corrientes fascistas, y entonces esos niños se ven obligados a defender esos libros. Yo diría que ese es un tema también que sale tangencialmente Ahí va a llegar. en Escuelita de los Horrores se toca también eso, ¿no? Y entonces los tótems en la literatura, como tú sabes, o las mascotas, indistintamente el animal es tratado como tótem o como mascota, son bastante agradecidos a la hora de comunicar con un público de estas edades. Y entonces me pareció interesante pues que ellos tuvieran esa relación con lo... Luego, en esta edición en específico, creo que la ilustradora, que es una muchacha muy particular, ella hizo un trabajo que bordó a las lechuzas, porque son 3 caracteres, bucólico, mochuela y lechucín, y entonces ella los bordó, es decir, tú ves a los 3 como son, como se describen en el libro, pero bueno, superados por su inigualable arte, que agradezco mucho. Fue un libro que tuvimos que trabajar en tiempo récord. La editora Gretel Ávila, la que quiero, que fue la autora intelectual del libro, Gretel me dijo, bueno, para hacer una edición homenaje tuya, yo buscaría los libros que nadie conoce. Y digo, bueno, sí, es una buena idea. Y estos eran una serie de libros que yo había escrito en la línea esa un poco fantástica y que es lo que menos se ha conocido en mi obra. Pues se ha conocido más bien el corte de escuelita o libros ya más puramente realistas. Y entonces, bueno, escogimos, y Gretel tuvo el tino de armar
lo que genéricamente se llama Jardín de Otoño. Ya que él habla, refiriéndose Sí. al trabajo de las ilustraciones, es importante señalar el cuidado de las ilustraciones, del aspecto visual del libro en la colección En las dos. Sí, como tal. En todos, sí. De diferentes estilos, por supuesto, pero el trabajo Sí, de la sí. ilustración es básico. Sí. Otra línea en común que encontré en las historias es la literatura salva. Ujú. Muchos de estos niños protagonistas viven atormentados en su mundo real Ujú. y siempre están buscando una vía de escape, ya sea mirar las estrellas, ya sea salvar libros, ya sea dirigirse a una aventura a través de un huequito en la pared, Ujú. como es el caso de Del Escondrijo. Del Escondrijo. Donde estos dos personas, estos dos niños de dos mundos completamente diferentes intercambian lugares por la curiosidad innata que tienen todos los niños de conocerlo todo. Siempre me tocas esta temática, la literatura Salvadora. salva, sobre todo en los niños, alentándolos a la imaginación, a la lectura, al conocimiento a través de los libros. En la novela de Los Boninos sale precisamente este afán de los niños de salvar toda la literatura del mundo porque temen que desaparezca y que se queden sin sueño. Claro. Sí, yo diría que eso es una constante mía y de muchas obras y de muchos escritores, no sé, desde Bradbury con Fahrenheit 451, yo creo que es algo que está, toda esa gente que se aprende un libro y se convierte en el libro para salvar la especie de libresca, ¿no? De alguna manera. Y yo fui un niño que creció entre libros, tuve esa fortuna, y me parece que el libro te salva muchas veces de cosas que no entiendes, te abre universos, te abre horizontes, te abre un espectro. A ver, en un libro, yo digo que en un libro tú reivindicas cualquier realidad absurda que un niño pueda estar sufriendo. Imagínense en un mundo como el nuestro, un mundo contemporáneo, donde las personas sufren tanto, los niños sufren en doble, porque tienen que sufrir a un adulto. El niño es como una mascota. Un animal no elige su destino muchas veces. El niño tampoco, depende de una familia, de un medio, de una escuela. Siempre hay un adulto mediador que puede hacer más placentero su tránsito por ese mundo o más árido. Y entonces el libro es un compañero ideal. Por eso siempre defiendo tanto, no es que uno se proponga específicamente ser intertextual, es que lo es porque va apareciendo eso. Bueno, y las magníficas posibilidades que da un libro, porque tú misma decías, bueno, mi abuelo me trajo un libro manoseado y viejo y yo te conocí a partir de ese libro. Ese es un libro que a mí me ha dado muchas alegrías. Espero que este duplique algunas, porque fue un libro que marcó a una generación de personas y de alguna manera son personas que aprendieron que se podía escribir una literatura diferente. Es decir, a mí ese papel de eslabón perdido entre muchos escritores me gusta, como decía Alberto, porque no es que yo haya hecho aportes sustanciales, nada, yo he leído mucho y creo que todo eso te va saliendo, pero todos dejamos en cada uno una gotica, leyéndolo a él, que yo he leído muchos libros de él y lo admiro extraordinariamente, él lo sabe, leyendo libros tuyos que he conocido, que he premiado, uno aprende. Yo creo que lo bueno que tiene este movimiento es que tú puedes aprender incluso del que te sigue, del que teóricamente aprendió contigo, no, tú aprendes, porque la literatura es toda como un gran árbol y tú no eres la misma después que lees a Yoraín Doblado. Tú dices, contra, mira qué perspectiva literaria y de esto. Entonces de eso va el libro. Es un ciclo que se repite. Claro. Y en esta presentación donde los creadores de perfiles se convierten en autores que también van a presentar su libro, y con la oportunidad de tenerte físicamente aquí, no podemos hacer lo mismo con Ibrahim, pero bueno, quiero preguntarle a ti y a Marlene una pregunta, a ambos que son autores de literatura de ciencia ficción y fantástica. ¿Cómo se inserta esa temática en el panorama actual? Bueno, Malena, yo creo que está más para... Sí. Últimamente, o sea, este año que ha pasado, el transcurso de yo he dicho que parece que estamos viviendo un libro de ciencia ficción. Tantas veces que se ha predicho incluso que se ha tratado este tipo de temas de guerras, de violencia, de pandemias, de la humanidad intentando sobrevivir situaciones apocalípticas. Y la gente se lo lee y simplemente no nos hace caso. Sí, cuando ya se dijo con muchas voces, de muchas formas diferentes, pero se dice, creo que las personas deberían prestar un poco más de atención a lo que leen, porque voy a citar un poco a Dios. Él dice que es que los escritores de ciencia ficción y fantasía no es que seamos pesimistas, es que simplemente imaginamos futuros posibles y lo advertimos.
O sea, tenemos esa posibilidad de adelantarnos un poco y decir, esto es posible, esto puede suceder. Los que tienen el poder, por favor, traten de evitar esto. Desgraciadamente, no nos hacen mucho caso. No siempre nos hacen No mucho siempre caso a los nos hacen escritores, ni los de ciencia ficción ni los de No, ninguno en general. Y de forma Yo general. creo que todos bebemos de experiencias acumuladas, de cosas que están, no sé, en alguna parte y que uno las siente, uno las puede prever. El mundo es por demás cíclico también, ¿no? Tú que hablabas de ciencia ficción, bueno, imagínate tú, un hombre que se destacó tanto en la literatura de aventuras como Verne, se considera el padre de la ciencia ficción, otro como H.G. Wells, igual. Entonces, de alguna manera, yo creo que es lo que decía Malena, muchas de estas cosas se adelantan, pero fíjate, no solo en ese género de la ciencia ficción o la fantasía heroica, la literatura muchas veces toca temas que después tú dices, oye, pero que eso nada más que puede pasar en un libro tuyo, que digo, en un libro mío, mira. Exacto. Y a lo mejor tú lo habías tomado de la vida real, lo que la gente no tiene esa percepción de esa realidad. Y tú la llevas a un libro y la gente dice, oye, tú exageraste, apretaste eso es ahí con lo de esos ficción, niños. exactamente. Eso es ficción. No, Eso eso no es es real. posible. Yo lo tomé de la realidad. La Porque realidad- todos bebemos la realidad lo que la tamizamos, ¿no? La realidad siempre supera la ficción. Hombre, eso siempre yo lo digo, eso es axiomático. Bueno, quería preguntarle una cosita antes de cerrar. Sí. Si, ¿con qué? Un momentico ahí. Bueno, hemos estado conversando sobre ambos títulos, Ángel de Otoño y El alma de los caballos salvajes. Ustedes como presentadores, ¿en qué frase pudieran resumir cada título? Ángel de Otoño para ti, ¿en qué frase? Es difícil. Porque como tiene tantas historias, es difícil. O sea, resumir tantas aventuras en una sola frase, pero podría decir que sueños. Pues también se toca mucho la temática de los sueños en el libro. Sí, es verdad, está lo onírico ahí. Ya. Y en el caso de El alma de los caballos salvajes, Enrique. Chicos, ahí yo no encuentro otra definición posible o más justa que el propio título del libro. Es decir, ese título no está tomado de ningún pasaje del libro. Fue el título con el que yo definí a Ibrahim Doblado. Yo creo que Ibrahim Doblado es el alma de esos caballos salvajes. Es decir, este es un libro auténticamente homenaje a una persona que no fue todo lo comprendida que deseó, a una obra que considero relevante pero que se conoce poco y que él dignificó con un oficio, como dije, convencido, certero, nada cómplice hacia nada extraliterario. Y yo creo que sí, que no hay nada que defina mejor a ese libro que su propio título, El alma de los caballos salvajes, Ibrahim Doblado. Son libros que van a quedar en la biblioteca o en la librería o en la biblioteca particular de cada persona, de determinada institución, para rendirle perenne homenaje a los autores y a la literatura cubana. Bueno, esto ha sido nuestro pequeño espacio. Muchas gracias. No sin antes despedirlo con el eslogan de la editorial Gente Nueva: en cada libro, la infancia. Muchas gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.